Leí un mensaje que cambió todo lo que creía de mi matrimonio. Nunca pensé que mi matrimonio terminaría por una notificación. No una pelea. No una infidelidad obvia. No un escándalo. Solo un sonido. Un mensaje entrando al celular de mi esposa a las 2:14 de la mañana. Ese sonido me despertó porque ella siempre ponía el teléfono en silencio antes de dormir. Siempre. Era casi una manía suya, revisar alarmas, bajar brillo, poner no molestar. Por eso, cuando escuché ese tono agudo en mitad de la noche, abrí los ojos al instante. Laura seguía dormida a mi lado. Eso fue lo primero que me desconcertó. Si el mensaje era importante, ¿por qué no se despertó? Y si no lo era, ¿por qué no había silenciado el teléfono? Giré apenas la cabeza. Su celular estaba sobre la mesa de noche, pantalla hacia arriba. La luz iluminó el techo unos segundos. Yo no soy de revisar teléfonos. Nunca lo fui. Siempre pensé que si llegas a ese punto, algo ya está roto. Pero había algo en mi pecho, una sensación rara. Como cuando sabes que dejaste una llave puesta en la puerta y todavía no lo compruebas, pero ya sientes el vacío en el estómago. Esperé. Laura ni se movió. La pantalla seguía encendida. No sé si fue curiosidad, miedo o puro instinto, pero alargué la mano. Solo quería ver quién había escrito. Nada más. Eso me repetía. Tomé el teléfono. La notificación estaba ahí. Un número sin nombre. Sin foto. Solo un mensaje. No le digas nada todavía. Déjalo disfrutar estos días. Sentí que algo dentro de mí se hundía. No entendí de inmediato. Mi cerebro buscó excusas absurdas, una sorpresa, un regalo, una fiesta, algo de trabajo. Pero había una palabra que me dejó frío. Todavía. Eso implicaba que había algo que yo no sabía. Algo que todos parecían saber, menos yo. Miré a Laura. Dormía tranquila. Con esa paz que siempre me daba envidia. Después de 8 años juntos, yo todavía me quedaba a veces mirándola dormir. No por romanticismo cursi, sino porque verla así me recordaba quién era mi casa. O eso creía. Deslicé el dedo. Sé que estuvo mal. Pero en ese momento ya no importaba hacer lo correcto. Sentía que si soltaba el teléfono sin saber más, no iba a volver a dormir en semanas. El chat se abrió. Y lo primero que vi fue una conversación de meses. Meses. Mi garganta se cerró. No era un chat romántico. No había corazones, ni te extraño, ni fotos comprometedoras. Era peor. Porque era íntimo de otra manera. Había conversaciones sobre mí. Sobre nosotros. Sobre decisiones de mi vida que yo ni siquiera sabía que se estaban tomando. Mensajes como: hoy volvió a hablar de comprar el apartamento. Aún no sospecha nada. Cada vez se parece más a su papá. Ese último me dejó helado. Mi papá murió hace 6 años. Laura sabía lo sensible que era ese tema. Seguí subiendo. Más atrás. Y entonces encontré el mensaje que me partió. De hacía 3 semanas. Laura había escrito: no sé cuánto tiempo más pueda sostener esta mentira. La respuesta llegó 3 minutos después. Tienes que hacerlo. Ya falta poco para que firme. Firme. ¿Firmar qué? Mi respiración empezó a agitarse. Me levanté de la cama despacio para no despertarla y salí al baño con el teléfono. Me miré al espejo y no me reconocí. Pálido. Sudando. Con los ojos completamente abiertos. Volví al chat. Empecé a leer desde el principio. Era con su hermana, Camila. Eso me dio un pequeño alivio, por 2 segundos. Hasta que entendí que eso hacía todo peor. Porque Laura no estaba ocultándome una aventura. Me estaba ocultando un plan. Uno que involucraba a toda su familia. Leí mensajes sobre cenas familiares donde ya habían hablado cosas de mí antes de que yo llegara.
Comentarios sobre cómo era mejor no presionarme todavía. Y entonces, casi al inicio del chat, encontré una foto. La abrí. Era un documento. Paciente con alta probabilidad de desarrollar insuficiencia orgánica progresiva en un plazo estimado de 3 a 5 años. Fecha del examen. Hace 2 años. 2 años. Todo ese tiempo viviendo tranquilo, haciendo planes, soñando viajes, pensando en hijos, mientras mi cuerpo llevaba una cuenta regresiva que yo ni siquiera sabía que existía. Sentí ganas de vomitar. Me senté en la orilla de la cama. Laura no se acercó. Como si supiera que en ese momento tocarme sería peor. ¿Por qué? Pregunté. No fue un grito. Fue peor. Fue una pregunta hecha desde un lugar vacío. ¿Por qué me hiciste esto? Laura lloró en silencio unos segundos antes de responder. Porque ya te había perdido una vez. La miré sin entender. ¿Qué? Antes de casarnos, cuando terminamos esos 6 meses. Mi mente volvió atrás. La ruptura. Hace 9 años. Una pelea absurda por mis celos, mis inseguridades, mi inmadurez. Nos separamos. Ella desapareció de mi vida un tiempo. Luego volvió. Más tranquila. Más enamorada. Más decidida. Yo siempre pensé que habíamos madurado. Que nos habíamos elegido mejor. En esos 6 meses quedé embarazada, dijo. Sentí el golpe antes de entenderlo. Sofía. Laura asintió. Quise buscarte. Miles de veces. Pero estaba furiosa. Dolida. Tenía miedo. Y cuando por fin quise hacerlo, ya me habían dicho lo de tu enfermedad. Mi pecho se cerró. ¿Cómo supiste antes que yo? Ella se limpió las lágrimas. Tu mamá me llamó. Mi corazón dio un salto. ¿Mi mamá? Ella recibió la llamada del médico primero porque tú la habías dejado como contacto de emergencia. Cierto. Yo casi ni recordaba eso. Siempre había sido así. Mi mamá manejando todo. Mi vida entera. Ella me dijo que no te dijera nada. Ella tragó saliva. Hace 2 años te hiciste unos exámenes porque te sentías cansado, ¿te acuerdas? Claro que me acordaba. Había tenido mareos, migrañas, cansancio extremo. El médico dijo que probablemente era estrés. Yo estaba montando mi negocio, durmiendo poco, comiendo mal. Me hicieron varios estudios. Una semana después, Laura me dijo que todo había salido bien. Y yo le creí. Porque era mi esposa. Porque jamás se me habría ocurrido pensar que la única persona con la que dormía podía mentirme mirándome a los ojos. Los resultados no estaban bien, dijo. Sentí un calor insoportable subir por mi cuello. No. Mateo. No. Mi voz salió más fuerte esta vez. No me digas Mateo como si eso arreglara algo. Dime exactamente qué me ocultaste. Laura respiró hondo. Tu papá tenía una enfermedad genética degenerativa. La habitación se volvió pequeña. Mi papá murió en un accidente. Ella negó con la cabeza. Eso fue lo que tu mamá quiso que creyeras. Me reí. Una risa seca, rota. Porque era demasiado. En una sola noche había descubierto que tenía una hija, que mi esposa me había mentido 8 años y que mi historia familiar podía ser una farsa. No puedes soltarme eso y esperar que te crea. Laura caminó despacio hasta el closet. Sacó una caja. La misma caja de documentos que guardábamos por si algún día comprábamos apartamento. La puso sobre la cama. Abre el compartimento de abajo. Lo hice. Mis manos temblaban tanto que casi rompo la tapa. Adentro había una carpeta azul. Mi nombre. Mi número de documento. Resultados médicos. Originales. No copias. Sentí un zumbido en los oídos. Abrí la primera hoja. Había palabras que apenas entendía. Marcadores. Degenerativo.
riesgo, herencia. Pero una frase estaba subrayada con resaltador amarillo. Paciente con alta probabilidad de desarrollar insuficiencia orgánica progresiva en un plazo estimado de 3 a 5 años. Fecha del examen. Hace 2 años. Y apareció alguien más. Alguien cansado de mentir. Lo leíste, dijo. No era una pregunta. Yo no respondí. Porque si hablaba, iba a romperme. Ella bajó la mirada. Cerró los ojos unos segundos. Y cuando volvió a abrirlos, estaba llorando. No quería que te enteraras así. Sentí rabia subir por mi garganta como fuego. ¿Así como? Le dije. ¿Descubriendo que tengo una hija que me ocultaste 6 años? ¿O enterándome que tu familia lleva meses planeando algo con mi cuerpo sin decirme nada? Laura empezó a llorar más fuerte. Pero no se defendió. No dijo no es lo que parece. No intentó mentir. Eso fue lo peor. Porque confirmó que todo era verdad. Escúchame, susurró. Di un paso atrás. No me toques. Ella se quedó inmóvil. Y entonces dijo algo que me dejó aún más helado que todo lo demás. No te oculté a Sofía para hacerte daño. Hizo una pausa. Temblaba. Te oculté a Sofía, porque pensé que ibas a morir antes de conocerla. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. ¿Qué? Laura levantó la vista. Y con una voz rota dijo la frase que todavía me persigue. Tu papá no murió de un accidente, Mateo. Murió de lo mismo que tú tienes. Y tú no lo sabes, porque fui yo quien escondió tus resultados hace 2 años. Durante unos segundos, no entendí lo que Laura acababa de decir. La miré, esperando que se retractara. Que dijera que estaba exagerando. Que era una mentira desesperada para desviar la conversación. Pero no. Laura estaba llorando de una forma que nunca le había visto. No era culpa. No era miedo de perderme. Era el llanto de alguien que lleva años sosteniendo un peso demasiado grande y por fin se le cae encima. ¿Qué dijiste? Pregunté. Mi voz salió seca. Extraña. Ella tragó saliva. Ella me dijo que no te dijera nada. ¿Qué? Me dijo que tu papá pasó sus últimos años viviendo con miedo. Que dejó de disfrutar todo. Que dejó de reír. Que se volvió un hombre que esperaba la muerte cada día. Laura bajó la mirada. Y me dijo que si te amaba, te dejara vivir sin esa carga el mayor tiempo posible. Me quedé en silencio. Porque por primera vez, una parte de mí entendía el motivo. Pero otra parte estaba ardiendo. ¿Y entonces por qué ahora? Pregunté. Porque Sofía está enferma. Sentí que el mundo volvía a moverse. ¿Qué? Laura rompió a llorar otra vez. Hace 6 meses empezó con los mismos síntomas. La misma enfermedad. Y necesita un trasplante. Todo encajó de golpe. Compatible. Firma. Los mensajes. Todo. No era un plan para quitarme algo. Era un plan para salvar a nuestra hija. Mi hija. La niña que me abrazaba en Navidad. La que me decía que yo olía a casa. La que una vez me preguntó por qué no era su papá de verdad. Y yo me había reído. Había dicho cualquier tontería. Mientras ella ya lo sabía. ¿Ella sabe? Pregunté. Laura negó con la cabeza. No. Solo sabe que está enferma. Sentí un nudo en la garganta. No podía pensar bien. No sabía qué parte me dolía más. La mentira. La enfermedad. El tiempo perdido. O descubrir que había amado a mi hija sin saberlo. Me levanté. Necesitaba aire. Laura se puso de pie de inmediato. Mateo, por favor. No. Solo escucha esto último. Me giré. Ella estaba pálida. Temblando. Como si lo siguiente fuera aún peor. ¿Qué más puede faltar?
Solté. Laura respiró hondo. El trasplante no es para Sofía. Sentí un escalofrío recorrerme entero. ¿Entonces para quién? Sus labios temblaron. Y cuando habló, sentí que esta historia todavía estaba lejos de mostrarme su parte más oscura. Es para tu mamá. Y ella fue quien pidió que te ocultáramos todo. Porque si ella muere, tú descubres la verdad sobre tu padre. Y eso, nos destruiría a todos. No reaccioné de inmediato. Creo que mi mente simplemente dejó de procesar. Había descubierto en menos de 2 horas que tenía una hija de 6 años. Llevaba 2 años enfermo sin saberlo. Mi esposa me había ocultado mi diagnóstico. Mi hija estaba enferma. Y ahora, el trasplante que parecía salvarla en realidad era para mi mamá. Mi mamá. La mujer que me enseñó a amarrarme los zapatos. La que dormía en una silla cuando yo tenía fiebre. La que me decía que mi papá había muerto rápido, sin sufrir. Sentí que algo dentro de mí se partía. No, dije. Laura ni se movió. Mateo. No. Esta vez mi voz salió con una rabia que ni yo conocía. No me digas una cosa así como si fuera normal. ¿Mi mamá sabía que me estaba muriendo y prefirió callarse? ¿Mi mamá me dejó vivir como si nada mientras escondía resultados? ¿Mi mamá me ocultó a mi hija? ¿Qué mierda está pasando? Laura se tapó la cara llorando. Yo nunca quise llegar a esto. Pero llegaste. Ella levantó la mirada. Roja, agotada. Porque ya no había tiempo. Silencio. Tu mamá entró en falla renal hace 3 meses, dijo. Los médicos dijeron que necesitaba donante compatible urgente. Te hicimos exámenes de rutina sin que sospecharas y saliste compatible. Sentí náuseas. ¿Me hicieron exámenes sin decirme? En ese chequeo ejecutivo de la empresa, estaba incluido. Recordé. Laura insistió demasiado para que fuera. Me dijo que a nuestra edad había que cuidarse. Todo encajaba. Cada maldita pieza. Yo no estaba siendo cuidado. Estaba siendo preparado. No me lo puedo creer. Me llevé las manos a la cara. No lloré. Todavía no. Estaba en ese punto donde el dolor es tan grande que todavía no encuentra salida. ¿Y qué tiene que ver mi papá en todo esto? Pregunté. Laura dudó. Eso me dio más miedo que cualquier respuesta. Laura. Ella respiró hondo. Tu papá no murió en un accidente porque perdió el control del carro. Sentí el corazón golpearme el pecho. Murió porque quiso. La habitación entera se quedó sin aire. ¿Qué? La enfermedad avanzó más rápido de lo esperado. Tu mamá intentó esconderlo. Lo llevó a médicos en otras ciudades. Le prometió tratamientos. Le prometió tiempo. Laura tragó saliva. Pero él se quebró. Yo negué con la cabeza. No. Mateo. No, mi papá no haría eso. No se rendiría así. Laura dio un paso hacia mí. Eso fue lo que te contaron. Pero tu papá llevaba años escribiendo cartas. Grabando videos. Dejando cosas para ti. Sentí un escalofrío. ¿Qué cosas? Laura bajó la mirada. Tu mamá las guardó. Nunca quiso que las vieras. Mi garganta se cerró. Mi infancia pasó frente a mí como flashes. Mi mamá evitando hablar de él. Cambiando de canal cuando aparecía una foto. Guardando cajas que nadie tocaba. Siempre pensé que era dolor. Ahora entendía que también era miedo. ¿Dónde están? Pregunté. Laura dudó otra vez. En la casa de tu mamá. Me quedé quieto. En silencio. Por primera vez desde que empezó todo. Sentí algo más fuerte que el shock. Necesidad. Necesitaba respuestas. No medias verdades. No versiones edulcoradas. No mentiras por amor. La miré. ¿Desde cuándo lo sabías todo? Laura bajó la cabeza.
Tu mamá me contó lo de tu papá hace 5 años. Sentí el golpe seco de esa confesión. 5 años. Me juró que te estaba protegiendo. Y yo quise creerle. Porque te amo. Porque de verdad pensé que darte años felices sin miedo, era mejor que verte romperte por dentro. La miré largo rato. Y por primera vez en toda la noche, vi algo que me desarmó. Laura no era la villana de esta historia. Era una cobarde. Sí. Me había mentido. También. Pero estaba rota. Porque había intentado cargar sola con algo que nos superaba a todos. ¿Sofía sabe que soy su papá? Pregunté. Laura negó. No. Pero lo sospecha. Sentí un nudo brutal en el pecho. ¿Cómo? Laura soltó una risa triste. Laura soltó una risa triste. Porque los niños sienten cosas que nosotros ignoramos. Siempre te buscó. Siempre preguntaba por ti. Siempre decía que contigo sentía paz. Me tuve que sentar. No soporté el peso de esa frase. Mi hija. Mi hija había crecido al lado mío, y yo no había sabido verla. Pensé en sus cumpleaños. En sus dibujos. En sus abrazos. En esa vez que se quedó dormida en mi hombro viendo una película y Laura me sacó una foto. Yo sonriendo. Ella dormida. Y debajo, Laura había escrito en Instagram. Mis 2 lugares seguros. En ese momento no entendí. Ahora sí. Me pasé las manos por la cara. ¿Qué pasa si no dono? Pregunté. Laura tardó en responder. Tu mamá probablemente muere. Asentí lento. ¿Y si dono? Laura tragó saliva. El procedimiento puede acelerar tu deterioro. La miré fijo. Ahí estaba. La verdad completa. Mi mamá quería vivir. Aunque eso me costara años. Sentí algo helado en el pecho. Porque, de pronto, entendí que tal vez esta historia nunca fue sobre protegerme. Tal vez siempre fue sobre elegir quién debía vivir. Y yo jamás fui la prioridad. Mi celular vibró sobre la mesa. Laura y yo miramos la pantalla al mismo tiempo. Era un mensaje de mi mamá. Solo decía. Ya sabes todo, ¿verdad? Entró otro. Ven solo. Levanté la vista hacia Laura. Ella estaba pálida. No vayas esta noche, susurró. ¿Por qué? Laura empezó a temblar. Y dijo algo que me dejó inmóvil. Porque si tu mamá te muestra lo que tu papá dejó, vas a descubrir por qué Sofía existe realmente. Sentí que el piso desaparecía. ¿Qué quieres decir? Laura lloró. Y respondió con la frase que hizo que todo cambiara de forma definitiva. Sofía no fue un accidente, Mateo. Tu mamá hizo que naciéramos a esa niña, porque sabía que algún día ibas a necesitarla. Mi hija no nació por amor, nació como un plan de mi propia familia. No recuerdo haber respirado durante varios segundos. Miré a Laura esperando que dijera. Lo siento, me expresé mal. Ojalá fuera mentira. Estoy confundida. Pero no. Laura estaba frente a mí, temblando, con la cara bañada en lágrimas. Y aún así, nunca la había visto tan sincera. Explícate, dije. Mi voz sonó fría. Más fría de lo que me sentía por dentro. Ella cerró los ojos un segundo, como si estuviera reuniendo fuerzas para saltar al vacío. Cuando tu papá enfermó, los médicos dijeron que, por cómo avanzaba la enfermedad en tu familia, había muchas probabilidades de que tú también la desarrollaras. Eso ya lo sé. No. No sabes lo peor. Sentí un escalofrío. Laura se sentó en la cama despacio, como si el cuerpo ya no le diera. Tu mamá empezó a obsesionarse con encontrar una forma de evitar que la historia se repitiera. ¿Evitar qué? Perderte. Solté una risa amarga. Bonita forma de demostrarlo. Laura ni siquiera reaccionó. Ella investigó durante años. Clínicas, ensayos, genética, todo.
Mi corazón empezó a acelerarse. Y Laura me miró. Y descubrió que había tratamientos experimentales que funcionaban mejor con donantes compatibles de primera línea genética. Tardé unos segundos en entender. Luego lo hice. Y sentí náuseas. No. Laura rompió a llorar. Cuando terminamos, yo ya estaba embarazada. Pero tu mamá se enteró antes que tú. Me quedé helado. ¿Cómo? Porque fui al hospital por un desmayo, y ella estaba ahí contigo por una consulta. Me vio salir de ginecología. Todo en mi cabeza empezó a unirse. Mi mamá siempre había sido controladora. Pero esto era otra cosa. Ella me habló días después, continuó Laura. Me pidió vernos. ¿Y tú aceptaste? Porque estaba asustada. Porque estaba sola. Porque acababa de enterarme de que iba a tener un hijo tuyo. Y tú estabas furioso conmigo por nuestra ruptura. Me dolió escuchar eso. Porque era verdad. Yo había sido orgulloso. Impulsivo. Inmaduro. La había dejado ir creyendo que siempre habría tiempo de arreglarlo. Tu mamá me dijo que lo mejor era no decirte nada, susurró Laura. ¿Por qué? Laura tragó saliva. Porque según ella, si te enterabas de lo de Sofía, ibas a querer construir una vida con nosotras. Ibas a postergar decisiones, a hacer planes, y cuando llegara la enfermedad, todo sería peor. Sentí rabia subir por todo el cuerpo. ¿Decidieron mi vida por mí? Sí. La sinceridad brutal de esa respuesta me golpeó peor que una mentira. Tu mamá me prometió ayudarme económicamente, siguió Laura. Me prometió que cuando llegara el momento correcto, te lo diríamos todo. ¿El momento correcto? Cuando tuvieran claro si la enfermedad se iba a manifestar en ti. Me quedé mirándola sin poder hablar. Mi hija. Mi propia hija. Había crecido como una especie de seguro biológico. No porque no la amaran, sino porque su existencia también representaba una posibilidad médica. Un plan B. Una red de seguridad. Me sentí sucio. Vacío. Traicionado de una forma que ni siquiera sabía nombrar. ¿Sofía fue estudiada? Pregunté. Laura se rompió. Se tapó la boca para no gritar. No. Eso me alivió, apenas. Nunca permití eso. Nunca. Tu mamá insistió en pruebas, en seguimientos, en bancos de muestras, pero yo puse un límite. La miré. ¿Y aún así te quedaste? Laura bajó la cabeza. Porque te seguía amando. Silencio. Porque aunque estábamos separados, yo sabía que eras el amor de mi vida. Y cuando tu mamá me dijo que quizás te estaba protegiendo, quise creerle. La rabia me sostuvo en pie. Porque si soltaba esa rabia, me derrumbaba. Entonces volvimos, ¿por qué? Pregunté. ¿Por amor o porque ya era el momento del plan? Laura levantó la mirada. Eso le dolió. Lo vi. Por amor. Lo dijo sin dudar. Lo dijo sin dudar. Volví porque no podía vivir sin ti. Porque estaba cansada de verte de lejos. Porque Sofía preguntaba por ti cada vez que te veía. Porque tú seguías siendo tú, aunque yo estuviera guardando un infierno por dentro. Sentí el pecho arder. Porque una parte de mí quería creerle. Y otra quería destruir todo. ¿Y mi mamá? Pregunté. Laura respiró hondo. Tu mamá nunca quiso que nos casáramos. Fruncí el ceño. ¿Qué? Decía que si te enamorabas más, sufrirías más cuando empeoraras. Me quedé inmóvil. Entonces, ¿por qué cambió? Laura tardó en responder. Porque hace 3 años, tus análisis empezaron a salir mejor de lo esperado. ¿Qué significa eso? Que los médicos creyeron que tal vez, no ibas a desarrollar la enfermedad tan agresivamente. Sentí una mezcla extraña de alivio y horror. Entonces, ¿puedo no morir? Laura negó con lágrimas en los ojos. No lo saben.
Ese es el problema. Nunca lo supieron. Tu caso no sigue el mismo patrón que el de tu papá. Silencio. Todo era incertidumbre. Toda mi vida, una estadística. Mi celular vibró otra vez. Otro mensaje de mi mamá. Si no vienes ahora, voy a destruir todo lo que tu papá dejó. Me quedé congelado. Laura también leyó el mensaje. No lo haría, susurró. Pero en su cara vi que ni ella estaba segura. Entró otro mensaje. Esta vez, una foto. La abrí. Sentí el corazón detenerse. Era una caja de madera vieja. La reconocí al instante. Estuvo años en el altillo de la casa. Mi mamá nunca me dejó tocarla. Pero lo que me heló la sangre no fue la caja. Fue lo que había encima. Un arma. Y un papel que decía: tu padre no fue el primero en querer matarme. Levanté la vista. Laura estaba blanca. Mateo, susurró. Yo ya no la estaba escuchando. Porque por primera vez en toda la noche, entendí que mi mamá no solo me había mentido. Mi mamá le tenía miedo a algo. Y ese algo podía seguir vivo. Parte final. La verdad sobre mi padre destruyó a mi familia, y me obligó a elegir a quién salvar. No recuerdo cómo manejé hasta la casa de mi mamá. Solo sé que llegué en tiempo récord, con las manos temblando en el volante y una sensación insoportable en el pecho. Laura me llamó 7 veces. No contesté. No porque estuviera enojado con ella, sino porque ya no podía escuchar una sola mentira más. Necesitaba la verdad. Toda. Aunque me partiera. La casa estaba a oscuras cuando llegué. Eso me heló. Mi mamá siempre dejaba una luz prendida. Siempre. Empujé la puerta. Abierta. Entré despacio. ¿Mamá? Silencio. Un silencio pesado. Raro. Entonces la vi. Sentada en la mesa del comedor. La caja de madera frente a ella. El arma al lado. Una taza de té intacta. Como si me hubiera estado esperando toda la vida. Levantó la vista. No lloraba. No estaba débil. Se veía cansada, pero firme. Sabía que ibas a venir, dijo. Sentí rabia instantánea. ¿Qué más me ocultaste? Mi mamá suspiró. Todo lo que una madre hace cuando quiere salvar a su hijo. Solté una risa amarga. ¿Salvarme? Me mentiste sobre mi hija, sobre mi enfermedad, sobre mi papá. Porque no ibas a soportarlo. No decidías eso tú. El grito retumbó en la casa. Mi mamá cerró los ojos unos segundos. Y cuando habló, sonó vieja por primera vez. Tu papá sí tuvo un accidente. Fruncí el ceño. Laura me dijo que se quitó la vida. Lo intentó, respondió. Pero no murió ese día. Sentí un escalofrío. ¿Qué? Mi mamá señaló la caja. Ábrela. Lo hice. Dentro había cartas. Videos en USB. Informes médicos. Y una libreta negra. La abrí. Era el diario de mi papá. La primera frase me dejó sin aire. Si Mateo está leyendo esto, significa que fallé. Sentí un nudo brutal. Seguí. Mi papá contaba cómo la enfermedad lo fue apagando. Cómo dejó de dormir. Cómo empezó a tener episodios de paranoia. Y entonces leí algo que me dejó helado. No temo morir. Temo convertirme en mi padre. Levanté la vista. ¿Mi abuelo? Mi mamá asintió. Tu abuelo también tenía esa enfermedad. Pero no murió por eso. Sentí que el aire se iba. Entonces, ¿de qué? Mi mamá tragó saliva. Tu abuelo, cuando empezó a deteriorarse, se volvió violento. Perdió el control. Una noche intentó matarme. No supe qué decir. Tu papá creció con ese trauma. Y cuando empezó a enfermar, tuvo miedo de repetirse. Sentí que me faltaba el piso. Mi mamá siguió.
El día del accidente, tu papá manejó borracho a propósito. Quería matarse antes de hacerme daño. Silencio. Pero sobrevivió. Mi garganta se cerró. ¿Qué? Las lágrimas por fin le salieron. Sobrevivió 6 meses más. Mi cuerpo se congeló. Eso es imposible. Te dije que murió en el acto porque eras un niño. Porque después del accidente quedó peor. Se volvió agresivo. Desconfiado. Violento. Mi mente empezó a romperse. No. Una noche, te encontró dormido. Mi respiración se cortó. Y te llevó al carro. Sentí un latigazo de frío. ¿Qué? Mi mamá lloraba abiertamente ya. Quería irse contigo. Decía que si te alejaba de mí, todavía podía salvarte de todo esto. Sentí las piernas flaquear. Yo lo seguí. Lo encontré en la carretera. Discutimos. Él estaba fuera de sí. Hizo una pausa. Le costaba respirar. Y entonces, tomó el arma. Miré la pistola sobre la mesa. La misma. Yo disparé primero. El mundo se quedó quieto. No sentí nada. Ni rabia. Ni tristeza. Solo vacío. Mi mamá había matado a mi papá. Para salvarme. Y luego construyó una vida entera sobre ese silencio. Me dejé caer en una silla. Toda mi vida fue una mentira. Mi mamá negó con la cabeza. No. Toda tu vida fue un intento desesperado de darte algo mejor que esto. Solté una risa rota. ¿Ocultándome a mi hija? Mi mamá bajó la mirada. Eso fue un error. El peor de todos. Por primera vez. Vi arrepentimiento real. Cuando supe de Sofía, pensé que podía ser una esperanza. Pero luego te vi feliz. Y quise creer que quizás tú ibas a romper el patrón. Me quedé en silencio. Mi celular vibró. Era Laura. Contesté. Solo escuché llanto. Mateo. Sofía se desmayó. Mi corazón volvió de golpe. ¿Qué pasó? Está en urgencias. Te necesita. Miré a mi mamá. Pálida. Agotada. Asustada. La mujer que me mintió. Pero también me sostuvo toda mi vida. Ve, dijo. Mamá. Ella sonrió triste. Ya elegí por ti demasiadas veces. Esta vez te toca a ti. Miré la pistola. La caja. Las cartas. La vida entera hecha pedazos. Y entendí algo. Pasé años creyendo que amar era proteger. Que callar era cuidar. Que decidir por otros era evitarles dolor. Pero no. Amar también es dejar que el otro elija, aunque se rompa. Me levanté. No voy a ser como ustedes. Mi mamá lloró. Eso siempre quise. Salí corriendo al hospital. Cuando llegué, Laura estaba destrozada. ¿Y Sofía? Sofía estaba despierta. Débil. Pálida. Pero sonrió cuando me vio. Esa sonrisa. Me destruyó. Entré despacio. Me senté a su lado. Ella me miró largo rato y dijo. Sabía que ibas a venir. Sentí que me rompía por dentro. Le acaricié el pelo. Perdóname por llegar tarde. Sofía sonrió. No llegaste tarde. Hizo una pausa. Y luego soltó la frase que terminó de salvarme. Llegaste cuando por fin estabas listo para ser mi papá. Lloré. Por primera vez en años. Sin rabia. Sin miedo. Solo lloré. Porque entendí que mi historia no estaba escrita por mis padres, ni por una enfermedad, ni por el miedo. Mi historia empezaba ahí. En una habitación de hospital. Con mi hija tomándome la mano. Con mi esposa rota, pero todavía ahí. Y con una decisión clara. No iba a vivir esperando el final. Iba a vivir. Aunque doliera. Aunque no supiera cuánto tiempo.
Porque después de tanta mentira, por fin tenía algo verdadero por lo que quedarme.